de su liderazgo público. Hoy te invito al reto del liderazgo de servicio, que significa servir, amar, influenciar, libertar, revelar. Hoy te invito a decir, y aquí los estudiantes líderes del programa de honor ya lo saben, pero vamos a los invitados a que repitan: yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo puedo, y yo lo puedo poder. Adelante. Bien, vamos entonces con la invocación a la doctora Ibeliz Valentín Vera. Buenos días. Para aquellos que no son del recinto, les explico. Nuestra tradición es una tradición cristiana, por lo tanto todos los eventos significativos en la universidad comienzan con una oración. Y yo necesito pedirles 2 segundos para decirles que cuando abrí el libro del honorable Rafael Hernández Colón, las primeras palabras que me tropecé me impactaron, y debo decirlo con mucha honradez y honestidad. Y lo voy a citar: interpreto al mundo partiendo de Jesús. Es la contestación a todas las preguntas sobre la existencia. He sentido la presencia de su espíritu junto a mí y he conocido el propósito de mi existencia. Así que, citando ahora a Jesús, leemos del libro del Evangelio de Lucas diciendo: pero ustedes no deben ser de la manera de los otros, ¿no? Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio yo estoy entre ustedes como el que sirve. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida y te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que estas palabras de Jesús inspiren nuestra vida en el servicio al otro y la otra en el ejemplo de Jesús. Que este diálogo nos enriquezca y nos inspire al servicio al prójimo desde la plataforma de los valores cristianos. Ahí, desde donde el amor, el bienestar del otro y la otra, el desprendimiento de uno mismo, se convierta en el fundamento de nuestras acciones. Bendice cada proyecto, bendice cada sueño, bendice cada esfuerzo de nuestros estudiantes y de todos los aquí presentes. Que cada pensamiento y que cada palabra aquí pronunciada sean agradables a ti, Señor, y que se siembre en nuestros corazones para dar frutos de bien en el servicio a nuestro país. Que así nos ayude Dios. Dios les bendiga. Queremos reconocer la presencia del director ejecutivo de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, el señor Víctor Otaño Nieves, la presencia del presidente, el señor Alfredo Salazar, la facultad, invitados, estudiantes todos. Y vamos a comenzar con el equipo de trabajo de la Intermetro, con el director del programa de honor. Vamos a presentar al doctor Vislos Marius Jaco. Good morning to everybody. I'm very happy and honored to have among us Licenciado Rafael Hernández Colón, who found time to share his ideas on leadership with us today. This is a very important topic. All of us know we're living in democracy and we need leaders. But let me tell you a different perspective. Usually we see leaders as individuals, correct? If we read Homer's epopee, we learn about Achilles, who was exactly the leader of the Greeks, trying to sack the Troy. We learn about Hercules, his works, and so on and so forth.
But something very important and strange happened in the 5th century BC, and it's exactly in 490, when Greeks, small barbarian tribes, Greeks were invaded by the great empire of Persia, empire much greater than the Greeks at the time. And something strange happened in that moment, in this year. It was the Battle of Marathon. And Herodotus, one of the Greek historians, narrates the story. And for the first time, the hero, the leader, the champion, is not the individual, but the nation. He refers exactly to Greek demos, democracy, in other words, the people of Athens, who exactly become the hero, the leader of that story, the subject of the history, of historical events. Since that moment on, that's exactly how democracy, democratic system, is perceived correctly, actually. That all of us are called to be leaders, to be leading each other, to helping, serving each other for the greater good, for the common good. Of course, as I said, the leaders are not born in some magical place and become and serve the purpose of leading all those people. No, the leaders are born out of us. You are the future of Puerto Rico, of our culture, our civilization, and so on and so forth. So the leaders will come from you. So the better you will be, the better the leadership we will have in the future. If you understand that your personal improvement as a human being, in moral, intellectual sense, will give the better future for us, for you, for your children. As the Greeks understood at the moment at Marathon, that it's not the personal benefit. Fear for losing your own life is more important, but the greater good, the common good which is represented by patria, by the nation, by country, by fatherland, as they call it. And if we're able to subdue our instincts, passions, if we're able to control with our reason those passions, as the Greeks did, we'll be able to produce the leaders that we really deserve to have. Again, thank you for having you here. It's a great pleasure and honor. Thank you again for your time. Bien, les presento al doctor Oscar Cruz Cueva, director decano de Estudios Humanísticos, decano académico de Estudios Humanísticos. Gracias, doctor Hernández, por presentarme como el decano de la Facultad de Estudios Humanísticos. También acojo y me uno al mensaje protocolar impartido por la distinguida anfitriona. Les doy la más cordial bienvenida. Me siento sumamente honrado de recibir al licenciado Rafael Hernández Colón, ex gobernador de Puerto Rico. En esta ocasión, su visita a nuestro recinto la hace en calidad de fundador de la fundación que lleva su nombre. El licenciado Hernández Colón, a través de su fundación, ha diseñado un curso de liderazgo de servicio, el cual se le ofrece a los estudiantes del programa de honor de nuestro recinto. De hecho, el ofrecimiento de este curso es producto de un acuerdo entre la Fundación Hernández Colón y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como parte de las actividades del curso que dirige la doctora Marta Hernández, hoy asistimos a un conversatorio con tan insigne puertorriqueño sobre lo que representa el liderazgo. Vivimos en unos tiempos donde necesitamos de líderes conscientes de las necesidades del país y que estén comprometidos con atender las necesidades más apremiantes de aquellos más necesitados. A través de este curso formamos líderes con una conciencia clara de que el servicio es una cualidad personal y profesional que distinguen a aquellos que quieren vivir con excelencia. Disfruten este conversatorio sin igual y sobre todo agradecemos sinceramente al licenciado Rafael Hernández Colón
por esta iniciativa y sobre todo por estar con nosotros en la mañana de hoy y conversar con nuestros estudiantes. Bienvenidos. Pues, a nombre de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón de la Universidad Interamericana Metro, me place presentarles el conversatorio Liderazgo de Servicio por el gobernador de 3 cuatrenios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Honorable Rafael Hernández Colón. Buenos días a todos. Me uno al saludo protocolar. Un placer grande estar aquí con ustedes. Un día antes del aniversario de María. Fíjense ustedes. Mañana es el día 20. Bueno, pues, después de 24 años de liderar un partido político, de haber ocupado la presidencia del Senado y la gobernación por 3 veces, me retiré del servicio público el 2 de enero de 1993 al concluir mi último mandato como gobernador. Fueron años de retos y luchas constantes, con mano firme en el timón, para transformar la realidad que vivía el país en una nueva realidad, conforme a los valores y a los principios que animaban el movimiento que yo dirigía. Al terminar, tuve la satisfacción de entregar a mi sucesor un país con una economía vibrante, una sociedad asentada en la justicia social, un pueblo orgulloso de su identidad puertorriqueña, con grandes logros alcanzados y grandes metas por delante, un pueblo con la confianza en sí mismo para alcanzar esas metas. Pero como ha dicho un pensador inglés, en la actividad política, que es la gobernanza de los pueblos, los hombres navegan por un mar sin fin y sin fondo. No hay puerto, ni refugio, ni suelo, ni anclaje, ni punto de partida, ni punto de llegada. La empresa es mantenerse a flote con mano firme en el timón. No hay victorias finales en política. Cada época presenta nuevos retos y exige nuevas luchas. El reto que confronta hoy el pueblo de Puerto Rico es el reto más grande que ha enfrentado durante las vidas de las presentes generaciones. Las luchas para superarlo requerirán del ejercicio más efectivo del liderazgo en todos los sectores del país. Los enormes cambios que iban a ocurrir durante las 3 décadas siguientes en el mundo y en Puerto Rico no eran imaginables cuando terminé mi último mandato como gobernador. No se nos podía ocurrir. La revolución informática le imprimió una velocidad inusitada al cambio en todos los órdenes del quehacer humano. La tecnología, los teléfonos móviles e inteligentes, la internet, los satélites ensancharon nuestro espacio vital, convirtiéndolo en uno virtual de intercambios
de la magnitud de los ocurridos con motivo de la revolución industrial. Ustedes no se dan cuenta de eso, porque ustedes nacieron ya dentro de esto. Pero lo que vivimos los años anteriores, hasta que terminé mi gobernación, sí nos damos cuenta del impacto del cambio que ha habido. En realidad, estamos en un mundo y un Puerto Rico que dentro de ese periodo ha cambiado. Es algo distinto a lo que era antes. Estamos en una nueva época en la historia de la humanidad. Estos cambios tecnológicos y el final de la Guerra Fría trajeron la globalización, que es un estado de cosas donde se puede producir cualquier cosa en cualquier país para venderla en cualquier otro país. Esto desplazó miles de empleos de los países desarrollados a los países en desarrollo. A la vez, redujo la capacidad de atracción de nuevas inversiones generadoras de empleos aquí en Puerto Rico. La derogación de la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos redujo esa capacidad todavía más. Perdimos una ventaja competitiva para atraer nuevas inversiones de otros países u de otras regiones de Estados Unidos. La entrega de la 936 en el 1995 le produjo un daño grave al país. Se secó la fuente de buenos empleos duraderos y bien pagados. Al agotarse la corriente de inversiones, se produjo una recesión que perdura al día de hoy. Se hizo imposible el pago de la deuda pública. El Congreso creó una Junta de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica y le proveyó al gobierno y sus instrumentalidades un acceso a la Corte de Quiebras. La soberanía del gobierno electo por el pueblo se encuentra subordinada a los procesos que regentan la Junta y la Corte para la rehabilitación del fisco y el retorno a los mercados financieros. Con la globalización, la riqueza se concentró más y más en lugares de pujanza económica como Nueva York o Silicon Valley, en California. La especulación financiera desplazó a la economía real. Aumentaron las escandalosas desigualdades en el mundo y dentro de los países. La pobreza, contrapuesta a un exceso de riqueza, generó serias tensiones. En Puerto Rico y otros lugares se incrementaron las dificultades para salir de la inercia económica y de la pobreza. Regiones de la economía de Estados Unidos, como la de Detroit y la de Scranton en Pensilvania, quedaron estancadas. La globalización distribuyó el empleo de los países desarrollados a través del planeta, cerrando un poco, las diferencias económicas mundiales, pero se creó un resentimiento en la clase trabajadora de los países más desarrollados. La tecnología también redujo el empleo en estos mismos países. Todo esto generó un rechazo visceral a las emigraciones provenientes de los países menos desarrollados, lo cual ha dado lugar en Estados Unidos a un populismo nacionalista y autoritario que está quebrantando el respeto a los derechos humanos
y los tratados integradores del comercio internacional. Eso es lo que está ocurriendo con Trump en los Estados Unidos. El sistema de gobierno de los Estados Unidos ya no funciona como antes. En este nuevo mundo que estamos viviendo, no en el mundo en que yo fui gobernador. La gobernabilidad a nivel nacional en los Estados Unidos se ha quebrantado. Los intereses de Puerto Rico se manejan, si es que se atienden, dentro de ese escenario en el cual resulta dificilísimo establecer políticas en defensa del interés general de los propios Estados Unidos. El calentamiento global amenaza con impactos planetarios devastadores. Esto no se entendía antes. Como va la cosa, se va a crear un mundo más caliente, más desértico y más mojado. La vida será menos agradable para todos y muy difícil para muchos. Entre estos últimos están aquellos que en Puerto Rico viven cerca del nivel del mar o en áreas inundables. La transición del uso de combustibles fósiles que generan el calentamiento a la energía renovable en Puerto Rico no tiene concreción en medios ni calendarización. Algo vago. A nivel internacional se requieren acciones drásticas que no se están tomando para contener el calentamiento. Ya el calentamiento del Océano Atlántico, como todos sabemos, le imprimió fuerza de categoría 5 a los vientos del huracán María, causando la ola de destrucción y desolación en Puerto Rico y en las Antillas Menores. El azote de María nos reveló que las entrañas de las instituciones gubernamentales de Puerto Rico, como la Autoridad de Energía Eléctrica, están obsoletas e incapaces de vérselas con las exigencias y con las oportunidades que hoy surgen a vertiginosa velocidad. El país intenta levantarse de la devastación que ha dejado María dentro de las tensiones, desavenencias y contradicciones entre el gobierno electo por el pueblo y la Junta de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica. El moderador es la Corte de Quiebra. Las operaciones del gobierno de Puerto Rico y sus principales instrumentalidades se encuentran restringidas por las disposiciones de los planes fiscales que regentan los presupuestos y todas las medidas de impacto fiscal y por controles impuestos para el uso de fondos federales de rescate. Se sigue un procedimiento de quiebra ante el Tribunal Federal para reestructurar las deudas del gobierno y las instrumentalidades. La columna vertebral del plan fiscal del gobierno central y del proceso de quiebra la componen los recaudos de la base contributiva que le brinda al país la autonomía fiscal de que goza el Estado Libre Asociado. El proceso durará aproximadamente 10 años o hasta que el gobierno y sus principales instrumentalidades puedan retornar a los mercados financieros. El partido de gobierno pretende un cambio de estatus que erosionaría la base contributiva de que depende el plan fiscal y el proceso de quiebra. La estadidad, las contribuciones federales, la mitad de lo que hoy va al Tesoro de Puerto Rico iría al Tesoro Federal. Este cambio de estatus, bajo la devastación de María, bajo la Junta
bajo la corte de quiebra, bajo el plan fiscal, es imposible. La misma dinámica de todo esto, de cambio de estatus para resolver los problemas, es una distracción ideológica que solo puede hundirnos más. Ya es hora de superar esa dinámica en el discurso público, de modo que se enfoque lo que verdaderamente tenemos que hacer para superar la crisis. Para ello, precisa utilizar los instrumentos que tenemos, que son los instrumentos del Estado Libre Asociado. No hay otros, ni van a haber otros. Eso es lo que hay. Mientras más pronto aceptemos esa realidad, más efectivos seremos en nuestra gobernanza. En una buena medida, el estéril debate sobre estatus ocasiona que ninguno de los partidos que se alternan en el gobierno lleguen al poder con la problemática del país bien estudiada, con ideas y estrategias concretas para resolver los problemas, ni con la gente con los conocimientos y la experiencia para gobernar. Eso lo vimos bien claro cuando estaban bregando con María. El conocimiento es esencial para la gobernanza efectiva. El conocimiento de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado y el por qué no ha funcionado. El déficit en la capacidad de gobernar es muy grave porque las estructuras y métodos de gobernación existentes tampoco son adecuadas para los tiempos que estamos viviendo. Una vez en el poder, no se lleva a cabo por los partidos un programa de formación de funcionarios que tengan las capacidades y la actitud de servicio requeridas. La adecuada formación es la que provee el servicio de excelencia, que a su vez genera la mística del servicio comprometido con el país. La Fundación Biblioteca, que lleva mi nombre, ha establecido una escuela de liderazgo que ya ustedes conocen y ha hecho alianza con esta prestigiosa universidad para ofrecer un diplomado y un curso de honor de liderazgo. Este curso. El propósito de la alianza es formarlos a ustedes como líderes con la fortaleza emocional para afrontar los riesgos y hacer valer las oportunidades que entraña la crisis que atraviesa el país. Líderes con capacidad para traducir valores o principios en ideas concretas, con un compromiso fuerte de llevar a cabo un cambio o una profunda transformación en el mundo real. Líderes con proyectos concretos y capacidad para inspirar a otros a seguirlos. Líderes con capacidad de tomar decisiones, de fijar objetivos y asumir riesgos ante situaciones difíciles. Líderes en el servicio público, líderes en las empresas, líderes en la educación, líderes en el deporte. Puerto Rico los necesita. Como líderes con capacidad y sensibilidad para hacerse cargo del estado de ánimo de la sociedad en general o de cualquier grupo o pequeño colectivo. Líderes que brinden certeza a la sociedad o a la colectividad de presentar proyectos con resultados previsibles y confiables. Líderes para servir al país en todos los sectores, para abrir surcos de esperanza y superarnos ante la crisis de los déficits estructurales, la deuda, el impago, el cierre de los mercados, el estancamiento de la economía
y la emigración por falta de empleo. Líderes con sentido de misión y compromiso moral para aportar o sostener contra viento y marea iniciativas de valor conducentes a la realización de proyectos transformadores a plazo intermedio o a plazo largo. Líderes con iniciativa y capacidad de riesgo, sujetos al juicio ajeno y acostumbrados a enfrentar ese juicio. En una palabra, líderes de servicio. La formación de ustedes como líderes de servicio es el objetivo de la alianza de la fundación que lleva mi nombre y de la Universidad Interamericana. El servicio se presta en todas las áreas de quehacer del país. Cada uno de ustedes, desde su trabajo, está llamado a hacer una importante aportación al bien común para crear una sociedad más justa y más sana, respetuosa de la dignidad de cada puertorriqueño, solidaria y capaz de superación. Esos valores son la levadura del Puerto Rico que queremos crear. Corresponde a ustedes, como líderes de servicio, cada cual en su trinchera, con la gracia de Dios, la realización de esos valores. A los que se encaminen por el servicio público, corresponderá traducir esos valores en políticas públicas, en programas y proyectos de gobierno central y municipal, inscritos en las nuevas tendencias de la administración pública, que contemplan eficacia y cohesión con iniciativas particulares y comunitarias, logrando un nivel superior de gobernanza que propicie el bienestar de todos los puertorriqueños. Se requiere la obra de muchos, pues hay que trabajar en la escuela, en las empresas, en los medios de comunicación, en el deporte, en la religión, en todos los sectores que requieren liderazgo. La labor requerida no es solo personal, sino también organizativa y una sociedad civil más fuerte y más ancha de la que ha tenido Puerto Rico. Tenemos que ir mucho más allá de a donde nos lleva el plan fiscal. Su propósito es lograr un presupuesto balanceado, sustentable y un retorno a los mercados financieros. Un proyecto de país es mucho más que eso. Requiere una voluntad política para llevar a cabo políticas de envergadura a largo plazo que tomen en cuenta las relaciones e interdependencias de lo político, lo económico, lo ambiental, lo social, lo cultural y los sistemas operantes dentro de estos contextos. Una voluntad política que, partiendo de las realidades de estrechez del Puerto Rico de hoy, instrumente las políticas que nos lleven a reemprender un desarrollo económico sustentable por nuestra fuerza trabajadora, por nuestro ambiente y por la isla que queremos. Una voluntad política que brote de los valores compartidos y profundos del pueblo puertorriqueño para superar el consumo hedonista y asentar la sociedad puertorriqueña sobre la dignidad de cada persona y su identidad, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, el trabajo, la cultura y el bien común. Mis queridos estudiantes de este curso de honor, ustedes se han formado en un liderazgo de servicio. Puerto Rico necesita que ese liderazgo de ustedes sea un liderazgo que valore y afirme nuestra identidad y destino compartido como integrantes del pueblo puertorriqueños.
un liderazgo que rechace el individualismo interesado sin sentido de pertenencia. Eso hay que rechazarlo. Sentirse parte de un pueblo con capacidades y voluntad de echar para adelante. Un liderazgo que valore y afirme la solidaridad y la reciprocidad en nuestras aportaciones al bien común. Un liderazgo que rechace la doble vara sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones cívicas requeridas para el bien común. Un liderazgo que por su fuerza moral nos lleve a comprender que todos tenemos que hacer sacrificios. Un liderazgo que valore y afirme el trabajo y el esfuerzo propio. Un liderazgo que rechace la dependencia que viene de la falta de ocupación. Un liderazgo que valore y afirme la serenidad que viene del espíritu, de la cultura, de la naturaleza y del ambiente. Gracias. Un liderazgo que rechace la excitación que viene de las drogas y el afán del consumo desenfrenado. Hay tarea, hay mucho que hacer. Es necesario que asuman su rol como líderes de servicio y nos lleven adelante. Todos tendrán éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades, virtudes y defectos. Pero ningún líder se huye de los retos que confronta para realizar el objetivo que persigue. El líder entra a la arena decidido a luchar. Su carácter lo describe muy bien las siguientes palabras del presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos a principios del siglo pasado, más o menos para 1910, por ahí. Estas son sus palabras. No es el crítico el que cuenta, ni es aquel que comenta sobre el tropiezo del hombre fuerte o donde la obra pudo hacerse mejor. No es ese el que cuenta. El mérito le corresponde al hombre que está en la arena, cuyo rostro está empañado por el polvo, el sudor y la sangre, que se esfuerza y lucha con valor, que comete errores y se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error ni sin tropiezo, pero que lucha para llevar a cabo la obra. Aquel que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, que se agota por una causa noble, que en el mejor de los casos, al final, conoce las victorias de las altas realizaciones y que en el peor de los casos, si falla, por lo menos falla atreviéndose mucho, de modo que en su lugar nunca estará con esas almas frías y tímidas que nunca conocieron ni la victoria ni la derrota. La alianza entre la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón y la Universidad Interamericana persigue que ustedes se metan en la arena, en su trabajo, en las escuelas, en la empresa, en el servicio público, en todas las partes donde el país necesita líderes para superar la crisis.
sobre todo en el servicio público. Esta es la principal avenida de acceso democrático a la gobernanza y al poder para convertir en oportunidad de progreso la crisis que vivimos y construir la sociedad más próspera, más sana y más justa que merecen todos los puertorriqueños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente. Vamos ahora a darle la oportunidad a algunos de los estudiantes, facultad, sobre preguntas relacionadas al conversatorio, algo que quieran expresar. La antenita. Licenciado Víctor Luis Acevedo está por ahí pensando. ¿Alguna pregunta? Básicamente, licenciado Rafael Hernández Colón, le felicito por tan excelente mensaje. Por una parte, pues va destacando sus proezas como líder de este país, las situaciones que tuvo que enfrentar, cómo deja el país y también la secuela de estos años posteriores a sus 3 términos. 2 preguntas me fueron invadiendo en mi interior mientras le iba escuchando. ¿En quién usted se inspiró para ser líder? Y la segunda pregunta. Dígame, licenciado, sí. Muñoz Marín principalmente. Y secundariamente, no tanto, pero sí, en John F. Kennedy. John F. Kennedy, uno de los presidentes también de los Estados Unidos. La segunda pregunta es ya con esa vastísima experiencia que usted tiene en su liderazgo en el país. Habló de un proyecto de país, un proyecto de futuro. ¿Cuáles serían esos lineamientos para ir ya diseñando un proyecto de futuro para nuestro Puerto Rico? Eso ya nos llevaría a definir unos objetivos que querramos alcanzar como pueblo, como sociedad. Nos llevaría a fijarnos unas metas para alcanzar esos objetivos dentro de un periodo de tiempo. No es un proyecto de corto plazo, es un proyecto que tira de plazo intermedio a largo plazo. Requiere políticas de envergaduras duraderas. Entonces, hay que enfrentar problemas como la pobreza. La pobreza es un problema que afecta a la mitad de la población de este país. Y hay que diseñar la estrategia para levantar las personas que se encuentran en esa condición a unos niveles más aceptables para ellos y para la sociedad, más dignos, más respetables. Eso debe fijarse con métricas.
y debe dársele seguimiento. Pero este país no es bla, bla, bla. Es acción y realización. Entonces hay que coger otras áreas. Hay que coger nuestras playas, nuestros recursos naturales, la política que vamos a seguir de conservación de nuestro ambiente, las políticas de desarrollo económico, las políticas de gobernanza democrática. Todos estos factores y muchos otros se tienen que considerar para establecer un proyecto de país. Pero como les digo, hay que hacerlo. Objetivos: eliminar la pobreza, atender el problema energético, atender el problema sanitario, la cuestión de salud, atender el desarrollo económico, bla, bla, por ahí seguir. Y entonces, meta, seguimiento, acción. Por ahí que va el proyecto. ¿Alguna otra pregunta?